los días para que concluya la instrucción fiscal en el denominado caso Las Torres. El excontralor Pablo Celi ya renunció a la Contraloría, pero los casos penales siguen. La Fiscalía acusa a Celi de estar al frente de una estructura delictiva que gestionó, que cobró sobornos a cambio de desvanecer glosas. Y como en los chats de esas conversaciones saltan nombres de algunas otras empresas, entre ellas Conecel, la empresa de telefonía Claro, hay investigación de por medio. Nos acompaña esta mañana Jorge Jabala Egas, asesor jurídico de Conecel, de Claro. Buenos días y bienvenido a Contacto Directo. Claro, en el 2010 había solicitado una ampliación de banda de frecuencias adicionales para poder dar este servicio de 4G y había que determinar en ese entonces en qué condiciones, el precio que debía pagar Conecel por eso. El Estado dijo, ok, hagamos una comisión, contrataron una empresa para definir los montos, AZ, y estos consultores internacionales fueron ellos los que determinaron el precio que debía entonces pagar Claro. Sí, efectivamente, tal como usted lo relata, el Estado ecuatoriano unilateralmente determina precios, plazos, condiciones, contrata una consultoría internacional que es AZ, consorcio de empresas de telecomunicaciones del Pacto Andino. Ella hace el estudio, presenta el informe y presenta 3 alternativas de precios y Arcotel escoge el precio mayor. Y le dice a Conecel, si quieres, y Arcotel, en base de estos precios, nosotros te damos las bandas anchas. ¿Lo acoges o no lo acoges? Como la empresa dijo que sí, firmó el contrato en 2015 por la ampliación de las bandas. Entonces, para seguir con la historia, en 2015, en el gobierno de Correa se suscribe este contrato de ampliación de bandas con Claro, pagan el precio acordado y fin de la historia. Así es. Pero lo que ocurre es que años más tarde, cuando Contraloría empieza a investigar, a hacer su examen especial, les dice, un momento, el precio que tomaron como referencia por esos megahertz está más bajo de lo que se debió haber considerado en ese año. Y si el precio debió ser de 291 millones, según Contraloría, le faltó pagar a Claro 112 millones de dólares más. Es allí que emite esta predeterminación de glosa. Estamos en 2018. Efectivamente, en el 2017 comienza la auditoría de los ingresos de Arcotel por el periodo 2013-2017, donde está incluido el contrato 2015, por supuesto. Y ahí es donde auditores de Contraloría dicen que el precio que debió cobrarse no es el que dice AZ Internacional, sino el que ellos creían que debía ser, que es el precio 2008. Esto es como un negocio en marcha. Y en base de ese criterio predeterminan, esto es, notifican observaciones para que sean explicadas por los funcionarios públicos y notifican a Conecel la eventualidad de una responsabilidad civil por esas glosas. Y cuando usted hace la aclaración de predeterminan, es para pedir esta aclaración, pero entonces cuando se da establecida ya esta predeterminación de glosa, si no fue, que es lo que hay que aclarar ahora, si no fue por debajo de la mesa que se logró desvanecer esa predeterminación, ¿cómo es que lograron probar, de hecho, que no había tal diferencia en el precio, como estaba diciendo en ese entonces Contraloría, y que lo que pagaron fue el monto acordado? Una vez que nos quedamos en la historia que fue notificada a Conecel, Conecel presenta 3 estudios internacionales que avalizan el informe de AZ, que ese era el precio correcto. Con esos 3 informes internacionales, los auditores de la Contraloría General del Estado, en su departamento de auditoría de telecomunicaciones, le dan la razón a Conecel, le dan la razón a los 3 estudios internacionales y le dan la razón a AZ y le dan la razón a los funcionarios de Arcotel. ¿Quién discrepa? Un funcionario, el ingeniero Nelson Villavicencio, que dice que para ellos los peritajes que he mencionado y los informes que he mencionado no tenían valor de medios de prueba. Eso ya se logra determinar en la investigación que ha hecho Fiscalía, y en esa investigación se determina que el informe de Contraloría General del Estado para el desvanecimiento de las glosas fue producto de la propia Contraloría General del Estado en todo su estamento de auditoría de telecomunicaciones. ¿Pero qué viene después? Porque entonces el argumento de Claro es que ellos presentaron estos 3 informes de consultores internacionales y que fue la misma Contraloría la que estableció que ese perjuicio económico ya no era aplicable. Pero luego la fiscal Diana Salazar inicia ahora una indagación para investigar si en efecto eso es cierto, cómo es que desvanecieron esa predeterminación de glosa de 112 millones, porque resulta que hay un chat de Celi y una exfuncionaria de Contraloría donde ella le dice
al Contralor. Recordemos. La fiscal general Diana Salazar presentó nuevos indicios. Entre ellos, citó chats de Celi con una funcionaria de Contraloría, intercambiados hace 3 meses. Ella le escribe: jamás me atrevería a decir nada, absolutamente nada de usted, de todo lo que tuve que desvanecer cuando me lo solicitó, y aún en el caso de Claro, que sé que está en la fiscalía, tenga la plena seguridad que solo diré que usted jamás ordenaría algo contrario a la ley. Claro, está abierto a que se investigue todo lo que se tenga que investigar para comprobar que nadie haya pagado un soborno para que borren esa predeterminación. Primero aclaremos lo del chat. Daisy Guevara era la supervisora del equipo de auditoría que estudió el desvanecimiento de la glosa. Fue la que recibió el informe de los técnicos de Contraloría que la glosa no procedía. Ella es la que le impone al jefe de responsabilidades que la glosa debía ser desvanecida. ¿Qué sucede? Que como el ingeniero Villavicencio se seguía oponiendo a suscribir el desvanecimiento de las glosas, se arma un problema disciplinario con el ingeniero Villavicencio. Producto de eso viene la denuncia que la fiscal interviene diciendo que fue presionado, que hubo tráfico de influencias para que él suscriba, lo cual no es verdad. Y ya está determinado en la investigación de la fiscal que eso no es cierto, que los hechos ocurrieron de otra manera. Aún más, el ingeniero Villavicencio reconoce que él no se opuso al criterio técnico del precio, que él se opuso porque los informes que presentó Claro no eran originales, sino copias, que por eso se opuso. O sea, sobre el precio ya no hay discusión con nadie. No tenemos ninguna contraparte que diga que el precio de 180 millones no era 180 millones y peor, en consecuencia, que hubo pagos de sobornos para que se ponga ese precio. Ahora, habría que explicar entonces por qué lo que afirma o lo que se afirma en ese chat, pero el tema es que en ese caso estamos hablando del chat, pero en abril, cuando detuvieron a Celi, Fiscalía también tomó versión de un funcionario de Contraloría y en esa versión este funcionario dijo que Celi dispuso directa y verbalmente que se suscriba desvanecimientos de otras empresas y que elabore el proyecto de desvanecimiento de responsabilidades por 111 millones a favor de Conecel. ¿Esto tendría entonces que ser investigado dentro del caso Las Torres o ustedes creen que debe ser un proceso distinto? Ya está investigado. El día de ayer ya reposa en el expediente de la investigación que hace Fiscalía que 15 por mes, 15 desvanecimientos de responsabilidad por mes es el promedio del flujo de trabajo de Contraloría. 15 por mes significa 15 por 12, aproximadamente 170. Por 3 años de fiscalización que hizo Contraloría General del Estado, estamos hablando de cerca de 600 desvanecimientos de glosas. Una de ellas es la de Claro. Y el Contralor, según la versión del ingeniero Nelson Villavicencio, que es el auditor a usted al que se refiere, y la señora Guevara, que es a la que usted se refiere, no dicen que le ordenó Celi. Aquí está la historia que cuenta el ingeniero Villavicencio y dice... ¿Qué dice él entonces? Que la Auditoría Técnica de Telecomunicaciones le dio el informe de desvanecimiento de glosas y él se opuso, que por ese problema disciplinario fue llamado por el jefe de responsabilidades y por el Contralor. Y le dijo a su obligación, no al Contralor, el jefe de responsabilidades, su obligación es firmar lo que ha dicho la Dirección de Auditoría. No quiere hacerlo, no lo haga. Problema disciplinario y allá ellos. Nosotros quedamos contentos con que el precio de 180 millones y ni un dólar más, ni un dólar menos, fue aprobado por 6 estudios técnicos, incluido el de responsabilidades de la Contraloría General. Ahora, estos son los argumentos que ha presentado Claro, la defensa de Claro, pero ¿qué le corresponde ahora a la empresa en todo este proceso una vez que la fiscal ya ha iniciado esta indagación fiscal? Aquí vale la pena aclararle a la opinión pública. Cuando se habla de una investigación como la que usted menciona, que es cierta, esa investigación tiene 3 orientaciones. El objetivo de la investigación, ¿cuál es? Tráfico de influencias en todos los procesos de vencimiento de glosas. Tráfico de influencias. 2, los testigos de ese tráfico de influencias. ¿Quiénes pueden ser? Los funcionarios y, por supuesto, las empresas que han estado. Todos esos comparecemos en calidad de testigos. Si es que nos llaman a atestiguar lo que nos corresponde, como lo que le estoy explicando,
explicamos y terminado el problema con nosotros. Por lo tanto, no somos objeto de la investigación, somos testigos de la investigación. Es decir, si la fiscal quisiera investigar lo que ha pasado, o estos chats, o la versión, o cómo fue que se desvaneció esa predeterminación, ¿tendría que abrir un nuevo proceso? No, ya lo tiene y ya tiene la investigación en sus manos, ya ha practicado algunas diligencias con mucha objetividad. Aquí está una de ellas, que es la versión del propio denunciante. Yo creo que con eso ha rebajado la dosis de problema para la empresa Claro, más o menos en un 99%. Ahora, desde su experiencia como abogado, permítame preguntarle también, el hecho de que la Fiscalía esté investigando ahora mismo un caso que da vergüenza en el país, si los contralores, porque no es el primero, los contralores, las autoridades que están llamadas a controlar los recursos de los ecuatorianos, son los primeros en cobrar sobornos para emitir o para sacar informes o para chantajear o para extorsionar. La fiscal Salazar, de hecho, ha presentado también en el caso específicamente de las Torres transferencias de empresas chinas a los hermanos Celi días antes de que se logren desvanecer ciertas glosas. ¿Qué debería primar ahora que en el proceso, en el concurso, el país va a estar nuevamente esperanzado en un nuevo contralor? Yo creo que aquí el problema está en que no se asumen las competencias que corresponden. La competencia que corresponde es al Consejo de Participación, que tiene competencia implícita para poder designar contralor subrogante. ¿Por qué el doctor Celi no puede designar funcionarios, ni mucho menos? No por ninguna razón de orden legal en la ley de Contraloría, por la medida cautelar. La medida cautelar implica que no se puede entorpecer las labores de la investigación penal con actitudes del procesado. Por eso la cautelar, por eso está impedido de poder nombrar un subrogante, por ejemplo. ¿A quién le corresponde reemplazar eso? Al órgano competente, constitucionalmente. ¿Quién es? El Consejo de Participación. ¿Qué debe hacer? Designar al subrogante y, por supuesto, abrir el concurso inmediatamente para el nombramiento del titular. Jorge Zavala Egas, asesor jurídico de Conecel, Claro, acompañándonos hoy en Contacto Directo. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Pausa y regresamos.